Juana de Ibarburu, Delmira Agustini, Paulina Luisi, Petrona Viera, Luisa Luisi. ¿Qué tienen en común estas mujeres? Vivieron a inicios del siglo XX en nuestro país. A comienzos de este siglo, la mujer aún era un miembro débil de la sociedad. Ellas carecían de muchos derechos que sí tenían los hombres. No podían votar, tampoco disponían libremente de sus bienes. Estos eran manejados por un varón, miembro de su familia, por ejemplo el padre, esposo, hijo o hermano. No tenían la patria potestad de sus hijos, y si bien la escuela era obligatoria, en tercer año las niñas eran separadas de los niños, y la cosa empeoraba cuando en secundaria los chicos y las chicas fundamentalmente casi no podían asistir. Las familias adineradas contrataban a un maestro particular. Las niñas de clase media y baja apenas lograban terminar la primaria. Basándose en lo que sucedía en el mundo entero, comenzaron a organizarse en grupos con el fin de reclamar sus derechos. En Uruguay, las primeras feministas actuaron a principios del siglo, durante el gobierno de Valle Ordóñez. En 1911, la maestra Abela Ramírez fundó el primer grupo feminista y 5 años más tarde, Paulina Luisi creó el Consejo Nacional de Mujeres. Ellas comenzaron a reclamar los derechos que igualaban a los hombres, no solo a nivel laboral, sino también a nivel político y social. Por ejemplo, estudiar una carrera universitaria. A la señorita Luisa Domínguez se le había negado la posibilidad de estudiar rindiendo los exámenes de bachillerato. No las dejaron hacerlo. El doctor Antonio Vigil, quien representaba al Consejo Universitario, fundamentaba la negativa con estas palabras: hacer cocido y hacer calceta, la olla y la aguja. He ahí el horizonte obligado de toda mujer, cualquiera sea su posición social y sus tendencias o aptitudes. De hecho, Paulina Luisi fue la primera mujer universitaria cirujana del Uruguay que se recibió en 1908 contra todo pronóstico y hostilidad de sus compañeros. Logró tener una cátedra y enseñar en la Facultad de Medicina. Las manifestaciones en la calle y las huelgas fueron una de las estrategias empleadas por ellas para afrontar los reclamos y promover los cambios que caracterizaron a la segunda modernización en nuestro país. Los logros y conquistas de sus libertades no se lograron jamás sino a costa de arduas batallas contra la incomprensión, el prejuicio, la injusticia y la ignorancia. Nada más ni nada menos que el derecho a la educación generó en las sociedades grandes disputas y encontró mucha oposición de legisladores. Los argumentos giraban en torno a que descuidaban las ocupaciones que son propias a su sexo y también no eran suficientes con la educación primaria. O, en caso más extremo, don Luis Melián Lafinur, quien expresaba ante la Cámara la inferioridad de la mujer no necesitaba ser demostrada científicamente. El gran escándalo social fue el provocado cuando en 1905 se presentó el primer proyecto de divorcio por voluntad de la mujer, provocando que las mujeres católicas de la Iglesia salieran a la calle para manifestarse contra ello. Lograron provocar una ley desigual que daba al hombre la mayor posibilidad de divorciarse. 2 años más tarde, lograron el proyecto que permitió el divorcio por mutuo consentimiento. En 1912 se aprobó la ley de divorcio por sola voluntad de la mujer, aunque su marido no quisiera. La lucha de las mujeres por su poder político se dividía en nuestro país en dos sectores. El primero, la vertiente popular, que
puso acento en el mejoramiento de las condiciones de vida y en la organización de las mujeres trabajadoras, y la corriente feminista, formada por señoras de la educación superior que hicieron énfasis en los derechos civiles y políticos de la mujer. Cuando, en la segunda modernización, el vallismo propuso el voto de la mujer, muchas clases conservadoras pusieron el grito en el cielo. En 1912, el propio Valle escribe con el seudónimo de Laura en el diario El Día, reclamando los derechos políticos de las mujeres. Jóvenes dirigentes que integraban la Cámara de Representantes luego de las elecciones de 1913 lo apoyaron. Por ejemplo, Francisco Simón, al mes siguiente, pidió el voto de la mujer, ya que en un país no podía haber democracia si la mitad de la población no ejercía su ciudadanía. Las clases conservadoras, católicas y hasta el Partido Blanco alzaron su voz en contra. Recién en 1927, en Cerro Chato, en un plebiscito local y en las elecciones nacionales de 1938, las mujeres lograron votar por primera vez. Nuestro país